Vale. Em, ¿Y tú eres? Yo soy médico de familia. ¿Eres médico? Soy médico de familia, experto en drogodependencias y llevo 10 años trabajando en temas de drogas, drogas de síntesis y drogas de uso recreativo, fundamentalmente. ¿Y qué diferencia crees que hay entre estudio de la drogodependencia y estudio de las drogas? A ver, la drogodependencia es una enfermedad, entonces, a ver, es como distinguir qué diferencia hay entre el alcoholismo y el alcohol, ¿no? La drogodependencia es una enfermedad que está perfectamente catalogada, que es una enfermedad real que afecta a un determinado número de personas y que suele tener unas consecuencias muy negativas sobre la vida de la persona, pero las drogas son cultura, las drogas son mucho más que las drogodependencias, ¿no? En las drogas están las drogodependencias y hay muchísimos aspectos más de tipo cultural, social, lúdico, recreativo, terapéutico, que no son solamente la drogodependencia, ¿no? Pero parece que hoy en día la gente tiene la concepción de droga como drogodependencia, ¿no? Se confunde mucho por los mensajes que se dan y... Efectivamente, a mí me dicen que voy a dar prueba de drogodependencias cuando yo hablo de drogas. Y hablando de drogas, a veces tienes que hablar de la dependencia como una parte, como una realidad que hay, pero es tomar la parte por el todo, ¿no? Claro. Hablar con ¿Y crees que... ¿qué crees que es lo que rodea la drogodependencia? Los factores que más influyen a la hora de que una persona se vuelva dependiente. Influyen tanto factores que tienen que ver con la persona, con la personalidad de uno y con las expectativas que tenga en la vida, las cosas que quiera hacer, su genética y su educación también. Por un lado está la persona, por otro lado está la sustancia. Evidentemente no es lo mismo el tabaco, el alcohol, el cannabis que los opiáceos o que los opiáceos por vía intravenosa. Y luego está el contexto, para qué se hacen las cosas, ¿no? Si uno toma drogas para salir de fiesta, pues eso puede dar muchos o muchísimos problemas, pero es un contexto que está acotado a unas horas a la semana, ¿no? Si uno toma drogas para trabajar, pues bueno, como trabajamos la mayor parte del día, las posibilidades de que haya un problema ahí son mayores, ¿no? Claro. Sobre el metilfenidato, ¿sabes lo del TDA, que están diagnosticando a muchos niños de TDA y le dan metilfenidato? ¿Cómo lo considerarías esto? ¿Una terapia para evitar futuras adicciones, que es lo que se dice, o quizá otra forma de drogodependencia? Yo creo que en mi opinión es algo que está muy polarizado. Es decir, en mi opinión médica es que el TDA existe, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad existe, es un trastorno que existe y que es poco frecuente, y los estimulantes como las anfetaminas o el metilfenidato son muy eficaces en su tratamiento, ¿no? Esa es una realidad. También existe otra realidad, que es que en mi opinión personal muchas veces este trastorno está sobrediagnosticado y a lo mejor hay muchas más personas tomando metilfenidato de las que debería haber sin necesidad, ¿no? Es algo que yo creo que es real, que el tratamiento en muchas ocasiones está bien puesto y en otras tantas no, ¿no? ¿Crees que es real? ¿Pero no crees que intervienen un montón de factores sociales? Por ejemplo, una persona puede tener un perfil, ¿no? Pero luego depende del trabajo que haga, de lo que se dedique, será de una manera o será de otra. Efectivamente, en mi opinión sí que, o en mi opinión, en mi experiencia, sí que existen algunas personas, muy poquitas, en Porque quienes... se habla de un 5 y un 10%. Efectivamente, no, es que eso es lo que no es, eso es lo que no es real, ¿no? A ver, que el niño esté inquieto que con 4 años trepe por las paredes es lo normal, es lo... ¿no? Hablábamos de el que haya personas más nerviosas o más inquietas, eso no es un trastorno por déficit de atención, ¿no? Claro. Un trastorno por déficit de atención suelen diagnosticarlo bastante bien los psiquiatras, algunos psiquiatras, y tiene unas características clínicas que están bien definidas, pero que son poco frecuentes. Quiero decir que efectivamente en muchas ocasiones pues es que el niño es más inquieto que lo... No, es que hay un problema en la familia, quizá, que hay un problema en la familia, que hay un problema social o que hay un problema de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Sabes si tiene reflejo cerebral? No, es que no soy experto en el tema, vale, ¿sabes? No, vale. me lo tendría que mirar y no quiero decirte algo que no esté seguro. Vale. Creo que sí, que algo hay, pero no sabría decirte. Vale. Y sobre el metilfenidato, yo he escuchado en foros y así que la gente dice que es adictivo y que bueno, que han tenido eso, ¿no? Que cuando lo están tomando pues no pueden dejarlo de tomar de un día para el otro, es algo así. No es lo frecuente, es decir, el metilfenidato es un fármaco con unos efectos similares a las anfetaminas,
pero sin los efectos agradables de las anfetaminas. Es decir, carece de los efectos estimulantes agradables que tiene la anfetamina y en principio tiene un potencial de dependencia menor, pero es lo que hablábamos antes, siempre va a haber una minoría de personas que, de la misma forma que van a hacer patrones de consumo desadaptados con la comida, el sexo, Sí. pues bueno, pues hay personas a quienes se pueden enganchar a cualquier cosa, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues, y una pregunta, ¿cómo ves el futuro del tema legalización o despenalización? ¿Qué opinas? La legalización yo creo que ya no es necesaria, es decir, ya hay una legalización de facto. Es decir, si el objetivo de la prohibición es que la gente no consuma, desde luego lo han conseguido bastante mal, ¿no? Porque tenemos unas tasas de consumo de cannabis en población joven disparada. Se trata, por un lado, yo creo que de derogar la ley corcuera esta, que es una cosa como absurda, y por otro lado el hablar las cosas con sentido común y con normalidad, ¿no? Ni el cannabis es un enemigo a batir, ni es la peste del siglo XXI, ni es una panacea, ni es algo que sea guay para todo el mundo y en cualquier circunstancia, ¿no? Como cualquier otra cosa, tiene que tener sus momentos, sus entornos y su equilibrio, efectivamente, ¿no? Y hay que hablar de ello, pues hablando tanto de lo positivo y de lo agradable como de lo negativo. ¿Qué se ¿no? podría decir de lo positivo? Bueno, pues a las personas a quienes les gusta, pues no deja de ser un psicodélico, ¿no? O sea, es una droga que expande o modifica la mente, y hay personas a quienes les gustan o buscan ese tipo de efectos, ¿no? Y como parte negativa, quizá la parte orgánica nos afecta mucho, ¿no? Perdona, sí, vale. Con respecto a la parte negativa, efectivamente tenemos por un lado, así como cosas importantes, el tema de la vía pulmonar, que bueno, que con la vaporización lo podemos evitar, y luego la otra cuestión que está clara científicamente con respecto al cannabis son los problemas de memoria a corto plazo. En personas, es decir, en personas que consumen ocasionalmente o que consumen, esto no suele ser un problema relevante, pero en gente que fuma todos los días y que está en época de estudiar o en época de... Pues hombre, habrá que asumir que de la misma forma que tomarse un whisky antes de entrar en clase no es adecuado, pues fumarse un peta tampoco es necesariamente adecuado en ese momento, ¿no? Claro. Que no es lo mismo fumárselo en el parque o el fin de semana con los colegas, ¿no? Claro. Sí, esto es curioso porque en Holanda, por ejemplo, no te encuentras con los casos de aquí de que los chavales con 15 años antes de entrar a clase están fumando porros. Efectivamente. Bueno, y hay chavales que es consecuencia del mercado ilegal, ¿no? Bueno, tiene que ver con el mercado ilegal, y luego hay chavales que de 15 años que fuman porros porque precisamente no quieren entrar en clase, quiero decir, no quieren enterarse de nada, ¿no? Que lo que hablábamos antes de la dependencia y los problemas, bueno, pues que muchas veces no es culpa de las sustancias, sino que tiene que ver con las personas, del entorno, ¿no? claro. Con el entorno y con las personas y las decisiones que toman las personas, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues de momento creo que ya está. Muchas gracias. Cualquier cosa ya...